buenos días, queridos cafetacheros. Este es un miércoles más de Café con Tachas. Bienvenidos. Yo soy Alejandro Durán y me acompaña aquí mi amigo David Checaiván. David, ¿cómo estás? Hola, Ale, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Todo muy bien. Te veo muy serio hoy, güey. Pues mira, estuve toda la semana pensando en los temas que habíamos quedado de platicar, ¿no? Todo el tema de la elección de carrera, de la universidad, toda esa etapa de nuestra vida. Híjole, estuve recordando. Afortunadamente no tengo ninguna historia de terror, pero sí tengo muchísimas cosas que compartir para seguir con este tema del diagnóstico, para seguir identificándonos. Se vale, fíjate algo que noté en los comentarios y ya para arrancar así rápido, se vale que tengas una de las cosas que platicamos. Se vale que cuando hablamos y decimos, yo tengo muchos problemas a la hora de organizar mi tiempo, que te identifiques. Sí. Que digas, mira, yo también. Oye, va. Yo no lo había pensado, pero pues sí. Sigue el episodio y pues bueno, mira, yo también tengo. Ya si juntaste 2 o 3, vete a checar. Ya si juntaste 2 o 3, pero si juntaste una, yo creo que una por episodio sigue cayendo en... puede ser. Puede ser que no, que es otra madre, sí. No pasa nada. Entonces, pues bueno, estuve pensando varias cosas. Como te digo, tal vez no tengo esas historias de terror. Eso es lo que te dice. ¿Por qué tú no me he dado cuenta que tú no tienes como que yo tengo un chingo de historias de terror, güey. Tú no tienes casi ninguna. Y además creo que tiene mucho que ver a pues que el diagnóstico, güey. O sea, lo que habíamos dicho, ¿no? El diagnóstico temprano. Esto es súper importante. O sea, mucha gente, y lo digo ahorita, a ver, no es un tema que vamos a tocar hoy porque hoy ya hablamos de eso, pero estamos recibiendo muchos mensajes de personas que nos dicen, oigan, yo tengo un niño de tal edad y no manches, hacen muchas cosas de las que hablan, parecidas a lo que dicen. O oigan, yo tengo 40 y me identifico mucho con ustedes. Y así hay muchos mensajes. Y la única recomendación que nosotros podemos dar es, si te prende el foco, quítate de dudas y vete a checar. O sea, no pasa nada. Si a uno le duele la panza, va con el gastroenterólogo. Si a uno le duele la pierna, va con el traumatólogo, ¿no? Si tú sientes que tienes dificultades de este tipo, pues hay que ir con el psicólogo, el psiquiatra, desatanicemos esa profesión. O sea, la gente le tiene mucho miedo a que le digan que está loca o que hay que ir al doctor. Se acabó, no hay más. O sea, ¿sabes qué no te va a decir el doctor? El doctor no te va a decir, tú nada más eres flojo. Exactamente. Eso no te va a decir un doctor. Exactamente. Entonces, el doctor te va a hacer tantas preguntas. El psicólogo, el especialista o el neuropediatra o cualquiera de los especialistas que está alrededor te va a hacer un montón de preguntas. Y estoy muy convencido, estoy casi seguro de que su diagnóstico no va a ser, amigo, déjate de cosas, hombre, levántate temprano y ya. No creo que nadie de la audiencia que tiene 2 o 3 características de las que hemos platicado, que vaya con un especialista y dichos especialistas minimicen sus síntomas o sus problemas o sus trastornos. O sea, entonces yo creo que fuera ese sentimiento como de culpa o de miedo, de pena, todas esas ondas alrededor del diagnóstico, pues también creo que sirve como parte del testimonio lo que estamos haciendo tú y yo, decir, oye, te dicen y no pasa nada y se ajusta a tu realidad. No pasa absolutamente nada, absolutamente nada. Es una herramienta que te da mucha ventaja el hecho de saber que tienes un trastorno. Si lo sabes, lo puedes combatir o puedes encontrar todas esas estrategias que ni siquiera tenías idea que había que buscarlas. Entonces, vayan, por favor, vayan. Quiero empezar este episodio y invitándolos a esto, ¿no? Tanto mensaje nos está llegando por Instagram y en YouTube. Acudan a un profesional de la salud. Es lo mejor. Es lo mejor. Y bueno, metiéndonos al tema, David. Sí, quiero empezar a preguntarte y quiero mirar. Estoy, como te dije. Pero ¿de qué vamos a hablar primero?
Vámonos para que la a gente hablar. sepa. Gracias. Mira, quiero hablar, o bueno, para poner incluso el título del podcast, a mí me gustaría hablar de todas las estrategias al respecto, alrededor de la educación y los problemas que hay en la educación en México y pues bueno, lo que alcanzamos a conocer de otros lugares, pero específicamente, y bueno, ahorita creo que con lo que me puedas tú platicar que investigaste de la Secretaría de Educación Pública, a partir de ahí, pues bueno, podemos desencadenar lo que son experiencias nuestras de pasar tal vez por un sistema mucho más amable. Los dos estudiamos en escuelas privadas, pero sin estrategias como se tiene al día de hoy para todo este manejo de trastornos. Entonces, a mí me gustaría hablar de eso, de la capacidad que se tiene en las escuelas, de los problemas que hay, cómo nos fuimos enfrentando a eso, y tratando de aterrizar en la prepa, en la parte del cambio a la universidad, todas las decisiones de por qué estudiaste lo que estudiaste, etcétera. Creo que sobre eso vamos a ahondar en este tema. ¿Cómo ves? Está perfecto, está perfecto. Pues Échale. mira, si quieres te platico. Vamos a empezar diciéndole a la gente el tamaño del problema. ¿Cuál es el tamaño del problema al que se enfrenta toda esta comunidad educativa en México? Bueno, pues se enfrenta a 1,5 millones de menores de 14 años con TDA. Eso es a lo que se enfrenta. 1,5 millones. La OMS, les platicaba en un reel en Instagram a la gente que nos sigue, que la OMS refiere que a nivel mundial existe una prevalencia del trastorno del 5%. Y en México, sin tener cifras muy exactas, los profesionales indican que hay un problema de 1,5 millones de niños menores de 14 años que tienen este problema. Y es que 1,5 millones está acudiendo a escuelas que, pues la verdad es que está duro decirlo, pero forman parte de un sistema educativo muy precario en México. Realmente las personas que tienen este acceso a pues psicólogos a muy temprana edad, escuelas que detectan el problema, que se preocupan por el niño o la niña, no sé, este tipo de acercamientos, pues lo ves mucho en escuelas privadas, en donde pues a veces las colegiaturas son muy altas, pero realmente en escuelas públicas, híjole, yo podría decir incluso que pasan desapercibidos. O sea, pasan como el niño travieso de lo que hemos hablado siempre y el niño inquieto y no le ponen atención. Entonces es un problema de México. O sea, y dentro del sistema educativo no tenemos la capacidad de educar correctamente al niño promedio. Imagínate a un niño con un trastorno. Y fíjate, cuando llegas a la prepa, creo que algo bien importante que sucede es que aumentan las libertades. Claro. O en mi caso eso fue, por ejemplo, ya en la prepa yo ya me podía ir a la escuela por mis propios medios. O sea, ya sea camión o me iba con algún amigo que tenía carro. Esa parte, pues ya en mi casa ya no era un tema. No era bien un adulto, pero pues yo era un joven que iba a la preparatoria. Entonces, esas libertades, cuando no tienes las herramientas suficientes para organizar tu tiempo o para organizar tus tareas, híjole, se vuelve un monstruo de repente lidiar con el estrés y la ansiedad de que avance el tiempo. Si vas a las clases, muy bien. Si no vas, no pasa nada. Y algo que me dio así como de cubetazo de agua fría en la cara es... Yo no tengo apuntes, nunca tomé apuntes de nada. ¿Tú tienes apuntes de algo? No. O sea, si quieres ahorita regresar a la clase de civismo que llevaste en la prepa, no, o clases de geografía. No. O sea, eso existe. ¿O existió algún cuaderno así donde tú llevabas tus notas, le ponías la fecha, ibas siguiendo? Carnal, yo plumas de color. Todavía no en mi somos casa, esos, ¿verdad? en Tampico, hay cuadernos nuevos que llevé en prepa. Nuevos, así de que no los usé.
Ahí los debe tener Ok. en la casa. O sea, ¿Qué iban a y hacer? Iban a hacer, siempre- por ejemplo, tu libreta de matemáticas de la prepa no, y bueno, pusiste 2 o 3 notitas y tal. un dibujo o algo así. Sí, siempre tenías como que a esa compañera que te tiraba el paro, güey. Sí. O sea, Sí. Nani Sascorbe, te mando Sí. un abrazo. Sí, tú sabes quién eres, así. ¿no? Sí. Sí, Es que, tienes. y es tienes que es eso. muy difícil, digo, por ejemplo, y ahí de las cosas en las que batallas, primero mantener la atención en periodos largos, ¿no? Para tomar notas, yo recuerdo el periodo que platicábamos la vez pasada, la secundaria, pues casi que te decían que anotar, ¿no? Esto anótenlo, esto viene en el examen, esto hay que poner atención. Ya en la prepa, esa libertad y recuerdo, yo me llevé el último año de la prepa, me llevé como 2 o 3 materias a extraordinario por faltas, pero por no. récord olímpico de faltas. O sea, recuerdo, por ¿Y ejemplo, por qué faltabas, administración, porque no me interesaba ir a la escuela a eso. O sea, no te quedabas dormido, sino no ibas. O sea, No, faltas. O sea, la clase de administración, por ejemplo, pues a mí no me interesaba eso y creo que tenía, o sea, el tiempo que sí iba a esa clase, como que en mi cabeza yo ya entendía lo que, o sea, ya la caché, hombre, ya qué más vueltas le estamos dando a esto, ¿no? ¿Para qué tanto brinco estando el suelo tan parejo? Claro. Y dejaba de ir, güey, porque tenía un límite de faltas. Pero eso tiene mucho que ver con lo que hablas de la libertad, David. O sea, es eso que con lo que empezaste el tema de empiezan las libertades, también tienes la libertad de decir, no quiero entrar a esta clase. Sí, carnal, pero pues tienes 6 faltas en un semestre y si tienes 16 faltas en un semestre, pues la materia no. Entonces, pero por ejemplo, esa materia yo recuerdo mucho no haber tenido apuntes, no haber ido a las clases y cuando presenté el extraordinario lo pasé como con 90 y algo y y se acabó el problema. Entonces, mucha de mi experiencia en la preparatoria era como, o bueno, siempre he sentido como estar en la última rayita y que la suerte es la que decide ¿me explico? Sí, Rara vez sí. Recuerdo periodos de tiempo de invertir estudio y ganas y estar motivado y programar mi tiempo. Si te digo que no podía tomar notas o no tomaba notas, ya desde el mensaje que se estaba mandando por parte de los maestros y de la escuela, o sea, lo que el maestro salía a platicarte en sus 45 minutos de clase, híjole, yo estoy seguro que si eso hubiera sido un poquito más interesante o envuelto en otra. Definitivamente. ¿Verdad? Sí, bueno, es que, a ver, las personas que tenemos TDA, yo creo, o sea, lo que he platicado, lo que viví, lo que he hablado con algunos amigos que también tienen TDA, es que este apoyo que esperas tener en primaria, secundaria, prepa, pues no está. O sea, no está este apoyo de, a ver, este niño tiene esta bronca, ¿cómo le vamos a ayudar para que genere herramientas para que llegue a la carrera? Este apoyo no está. O este niño no me pone atención, voy a estructurar mi clase de manera que lo atrape. Que sí hay lo que hablábamos hace rato, ¿no? Este maestro exigente que le pide al salón, a ver, el que se pare, el que se mueve, el que hable, aquí va a haber pedo. O sea, eso sí hay, ¿no? Ese maestro exigente que te tiene así porque por más miedo que porque te atrapa su materia. Eso sí existe, yo lo viví también. Ahora, qué padre que hayas tenido ese maestro estilo, película de Hollywood de que te atrapa con su plática, con su dialéctica, con su discurso, que te pone estos ejemplos, que te lleva al bosque con todos los alumnos a que conozcas la naturaleza y que te regresa. Sí. O sea, este tipo de profesor, ojalá lo hayan tenido. Yo no lo tuve. ¿Y qué pasa? No tenemos estrategias. O sea, llegamos sin estos maestros a carrera donde sí conoces a estos maestros, donde te dan una probadita de cómo funciona, cómo es dar clases ya en algo que te atrapa también, porque se supone que escogiste, este es otro tema, ¿no? Que escogiste algo que te gusta, pero no existió antes esta constante tarea de estar aprendiendo a aprender.
Y esto es básico. La ciencia sabe hoy en día, ya desde hace muchos años, que el cerebro aprende haciendo. Hay que hacer muchas horas de acciones de aprendizaje, de estas estrategias que te enseñan a aprender, que les digo. No aprendemos escuchando discursos monótonos, cansados o haciendo tareas de repetición mecánica sin producir ningún tipo de razonamiento. Así no es como aprende el cerebro. Entonces, tenemos estas escuelas que tienen a este tipo de maestros que, bueno, no sé si también así sea la forma de enseñarles a ellos, pero te califican por tu capacidad de memorizar, te califican por tareas mecánicas, justo. O sea, por el mayor tiempo que puedas estar poniendo atención, nos pegan de todos los flancos, güey. Todo eso se le dificulta a una persona con TDA. Habrá quien no, como en tu caso, que no tuviste ese tipo de broncas, pero híjole, habemos muchos que sí, o sea, que sí nos pegan por ese lado. Pero, por ejemplo, yo recuerdo, bien dijiste ahorita el tema de la disciplina, sí, respecto a maestros que hacían sus clases muy interesantes, sí, precisamente porque el nivel que se exigía de disciplina era muy alto. Entonces eran esos maestros que no dejaban casi que ni que voltearas, pero porque la clase luego se convertía como en un monólogo. Entonces era un maestro que, los que recuerdo, ¿no? Y sobre todo de clases como historia, civismo, cosas así que llevé en la prepa, donde los profesores que daban estas materias, primero, a todas luces, para mí eran personas que se sabían muy bien su trabajo. Es decir, las personas que me tocó en esa época de la prepa, que me gustaran sus clases, era porque yo reconocía el dominio sobre la materia. ¿Me explico? O sea, los de historia que de repente empezaban a hablar y tú veías un poquito el libro y escuchabas lo que te estaba diciendo y te tenía como película. O bueno, a mí me tenía como película. Ese es un buen maestro, sí. Un buen maestro. Y los que identifico así generalmente eran los que piensas que tienen ojos en la espalda, ¿no? Que tú estás, que volteas a platicar y de repente, Alejandro, cállese, y no sabes ni cómo te vio. Ese tipo de maestros a mí me era muy fácil empezar a gancharme, y tal vez batallaba los primeros minutos de la clase, güey, pero una vez que empezábamos a platicar, no tenía mucho problema, güey. Todo el tema de mantener notas y tomar notas en clase se me ha dificultado muchísimo a lo largo de los años, incluso en mi trabajo, y lo que he tratado de hacer, y esto tiene un poquito más de éxito para mí, son mapas mentales, mapas conceptuales. Sí. Entonces, de repente, en lugar de tomar notas así organizadas, pues estoy escribiendo palabras y luego de repente se van uniendo. Y eso me ha funcionado, porque la verdad es que no he logrado mantener ese orden. Olvídate del tiempo. O sea, en la prepa, yo recuerdo que pues, se requería ya un nivel de estudio sostenido, güey. ¿Me explico? Sostenido quiere decir, eran periodos de bimestres donde necesitabas tener tu motivación lista para disparar, güey, porque pues eran periodos de proyectos, tareas y exámenes. Eso era muy complicado para mí, güey. O sea, el enrolarme y poder estudiar ahorita y luego ya no estudiar y luego sí estudiar y luego no estudiar, y ese ciclo me costaba mucho trabajo. Y yo lo que mi estrategia ahí era con grupos. Me juntaba con gente a estudiar, güey. Aunque muchas veces perdía mucho tiempo. Sí, porque no abarcaba los temas que necesitaba, güey. Sí. Pero eso era lo que terminaba garantizándome que había cubierto. O sea, igual no fui a clases porque mentalmente yo estuve 2 meses en la lela, güey. Pero al juntarme con alguien y platicar y ver las notas y tal, decía, bueno, que esto sí lo sé, y pues más o menos se iba avanzando. ¿Sabes qué me pasaba mucho a mí? Que no estudiaba nada para un examen. Absolutamente nada, ni siquiera abría el libro. Y entonces, no sé, un día antes o 2 días antes, de repente
pues mis amigos llegaban así, amigos y amigas, llegaba hacia la escuela y estaban platicando o estudiando y les decía, hey, no seas gacho, yo estudio con ustedes. Ah, bueno, ¿y qué hacemos? Cuéntame qué estudiaste. Y entonces ellos empezaban a contarme todo lo que estudiaban y les servía mucho a ellos porque lo estaban platicarle a alguien lo que estudiaste. Es una herramienta buenísima para aprender. Sí. Pero también recibirla, o sea, escuchar todo lo que alguien estudió y que te lo desmenuza como él lo entendió. Y más en este tipo de materias como historia, como biología. O sea, esto a mí me funcionaba. Puta, yo decía, ya no tengo que estudiar, ya lo sé, ya sé de qué va. Y entonces empezaba como, yo siempre considero que yo siempre he sido muy bueno uniendo puntos, ¿no? Y en mi cabeza, y creo que esto le pasa a mucha gente que tiene TDA, en la cabeza tienes un montón de ideas. Un montón. O sea, cuando tú ves un caso o cuando tú ves una situación específica, te imaginas un montón de escenarios. Y entonces empiezas a unir puntos en ese montón de escenarios, ¿no? Y entonces eso me ayudaba mucho a resolver los exámenes, porque si me ponían una situación específica, yo podía llegar dentro de mi lógica al resultado. Eso me pasó mucho en derecho, por ejemplo. Entonces, esa herramienta me ayuda hasta hoy en día para hacer proyectos y para decir, a ver, esta situación está así y cuáles son las alternativas, qué es lo que pudo haber pasado aquí. Y a veces entiendo qué pudo haber pasado y empiezo a leer, pero ya con una base de qué pasó, de qué puede estar mal o qué puede estar bien. Entonces, lo que acabas de decir es porque somos el ejemplo perfecto de yo mejor veo la película en lugar de leer el libro. Exactamente. Es ese, güey. Y fíjate, para el trabajo, o bueno, para el estudio en la prepa, en la carrera y luego ya un poquito más adelante en el trabajo, creo que una muy buena estrategia aquí, aprovechando toda la tecnología que últimamente tenemos con inteligencia artificial, güey, hay muchas herramientas donde tú tienes un libro y le pegas una herramienta encima que te lo empieza a leer con la voz que tú quieras. Sí. Entonces, hay muchas herramientas. Yo uso una que se llama Speechify. Speechify. Bueno, esa tú le das acceso al PDF o al Kindle o a lo que quieras que lea y tiene 200 voces y te lo empieza a leer. Pone más rápido, más despacito. Bueno, esa parte audiovisual es mucho más cautivadora, mucho más cautivadora que ponerte a leer. Pero de nuevo, es ese tren. O sea, aguanto un ratito con el audio, el video, me logra enganchar y luego me puedo ir al libro. Claro que me puedo. O sea, ya no es tan rápido el audio y video. Ya no quiero el resumen ejecutivo, ya no lo quiero, ya quiero irme al detalle y ya me permite hacer eso. Entonces, para cualquiera que esté batallando para concentrarse en leer algo, puede empezar con algunas de esas herramientas para tratar de centrar un poquito la atención, güey. Eso nosotros no lo teníamos en la preparatoria, güey. No. Esas herramientas no nos tocaron a nosotros. Ahorita, por ejemplo, alguien en la prepa, sin mucho invertirle a tecnología y tal, puede grabar el audio de una clase. Y luego ese audio lo puedes transcribir en automático, o sea, tener el transcript como de nuestra conversación y luego eso que te lo lea quien tú me digas. Y ese feel tecnológico ahí empalmado, aunque no seas precisamente una persona inmersa en la tecnología, güey, eso te cautiva. Aunque, y nada más para terminar el comentario, a veces te pasa, o a veces a mí me pasa, que estás más tiempo o dedicas más tiempo a la solución que no a la solución del problema, sino a la estrategia. A la estrategia para llegar a la solución. ¿Eso te pasa? Claro. Que de repente estás 2 horas puliendo tu sistema de recordatorios. ¿Qué voy a hacer aquí? Etiquetas, o ya con etiquetas y les voy a poner el ya cuando lo tienes, ya cuando tienes la estrategia. Y va a ser el color rojo y voy a hacer... Y luego empiezan a pasar los días y ya no estás apuntando nada en esa lista, güey. Sí, cabrón, es que te funcionan al principio. Es que, a ver, yo tengo un problema con el orden impresionante, pero yo me he dado cuenta que cuando tengo mis cosas ordenadas, esto que estás hablando de la motivación, para estudiar,
o estas ganas de este tren del que hablas se activa. Se activa así de una. O sea, si yo no tengo ordenados mis cosas, tengo un tiradero, tengo así como que todo por mis lápices por ningún lado y mis plumas y todo esto, yo pierdo qué flojera. O sea, qué flojera estar sentado aquí en este basurero. O sea, esa es la verdad, eso es lo que se me viene en la cabeza. Okay. Pero cuando todo lo ordeno, cuando pongo esas etiquetas de las que hablas, que te pueden funcionar hoy y mañana no, ¿verdad? Pero cuando hago eso, sé que tengo más oportunidad de que entre esta motivación y por consiguiente de que pueda llegar a una concentración mucho más intensa respecto de cualquier tema que en ese momento esté analizando. Entonces, para mí esa es una herramienta que siempre me doy cuenta que me sirve y no siempre puedo aplicar, carnal. O sea, lo hago, lo intento y digo, híjole, ya tengo un desmadre, tengo que volver a ordenar. Y eso te quita tiempo, ¿no? Porque ya hiciste un relajo. Entonces, otra vez hay que ordenar, otra vez hay que acomodar, otra vez hay que poner todo como debe de ir. ¿Para qué? Para llegar a ese punto del que hablas. Y es una lucha constante. Pero yo sé que es obviamente porque yo no tengo esas estrategias fabricadas desde chico. Porque yo veo a los niños que ahora tienen terapias y justo es eso donde les pegan. Tiras, guardas. Mueves, metes al cajón, sacas esto y ellos van trabajando eso. Esto te ayuda mucho a cuando seas grande, a enfrentarte a esto de lo que estás hablando. A mí, bueno, al menos a mí me ayuda mucho a ordenar mis cosas. ¿Cómo hiciste para escoger la carrera que estudiaste, güey? Híjole, yo cometí un error muy grande. A ver, cuéntame. Tengo que aceptarlo. Yo le hice caso a mi papá. Mi papá me decía, hey, tus tíos son abogados, mira qué padre y todo esto. Yo quería ser biólogo, carnal. Yo quería ser biólogo. La naturaleza me mata. Y todavía hoy lo veo. La naturaleza me mata y mi papá me decía, te vas a morir de hambre. Te vas a morir de hambre. Y entonces yo pues le hice caso. No me desagrada el derecho. Me agradaría más ser criminólogo, por ejemplo, pero pues en México está duro ser eso. O sea, no creo que es algo muy, ni es muy, no siento que haya mucho profesionalismo en eso. Siento que las instituciones están muy, muy lastimadas. Entonces por eso creo que no me dedicaría a eso ahorita. Pero si a mí me dieras a escoger qué quiero hacer, yo quiero ser biólogo. Siempre quise ser biólogo. Entonces, esa decisión te afecta mucho porque para que te atrape una carrera que no te motiva como te motiva la que más te gusta, estás enfrentando a dos broncas muy, muy grandes si tienes esta idea. ¿Y cómo caíste en esa carrera? ¿Cómo recuerdas el periodo universitario que estuviste? Recuerdo que tuve maestros muy buenos. A ver, es que la carrera de Derecho yo la estudio en San Luis Potosí, en la Autónoma de San Luis. Y los maestros que dan clase en esa universidad, o al menos los que me tocaron en ese tiempo, tú tenías dos opciones, como creo que puede pasar en cualquier autónoma: o sacar una buena carrera con buenos maestros, o sacar la carrera con los maestros más malos que hay en el universo de esa escuela, ¿no? ¿Cómo pasa esto? Pues si tu promedio es alto, tienes los primeros lugares para escoger maestros. Entonces lo que yo hacía era sacar buen promedio porque necesitaba a esos maestros. O sea, yo no era, la verdad te lo voy a decir así, yo no era porque quiero ser un gran jurista. No, carnal. La neta es que yo necesito a un maestro que tenga un buen speech, que tenga una buena conexión, que amarre, que tenga estos ejemplos, que tenga estos casos, que tenga mucho profesionalismo y mucho trabajo práctico para que me pueda transmitir qué es estar allá afuera. Entonces, lo que hacía era que estudiaba así. El primer año estudié mucho para poder tener acceso a esos maestros. Cuando tuve acceso a esos maestros, yo no sentí la carrera. Yo ya no la sentí. Yo ya escuchaba esta clase
me alimentaba mucho. Yo pocas veces sí tuve que estudiar, abrir libros, obviamente, pero fueron menos. O sea, a las que creo que debí de haber hecho si hubiera escogido maestros que no tenían este impacto en el alumno. Por eso digo que yo Hijo, maestros pero los encontré. O sea, lo que estás platicando entonces es doble reto, güey, porque, Sí. porque no es algo para lo que tu cerebro estaba diseñado tan fácil. O sea, yo en cambio estudié ingeniería y yo recuerdo que algo que me motiva hasta el día de hoy en mi trabajo, güey, es resolver problemas. Entonces, resolver problemas, digo, desde el enfoque matemático y tal, pues eso me agrada, hasta resolver problemas ya de consultoría, que es básicamente lo que hago. Entonces, me gustaba en la carrera, por ejemplo, no, y fíjate, no tanto por los profes, sino por cómo ¿cómo te lo explico, güey? Como que todas las cosas que uno no ve respecto al universo, eso me cautivaba. ¿Por qué? Porque son posibilidades mucho más grandes, tratando eso de contrastar, por ejemplo, con lo que platicaste de la ley o de la carrera de Derecho. Pues en la carrera de Derecho me queda claro que hay muchas ideas alrededor de los conceptos y hay mucha historia detrás de los conceptos, pero contra una carrera de ingeniería donde buscas soluciones o buscas respuestas. No sé, güey, creo que el proceso analítico es muy distinto. Lo que pasa es que una carrera es matemática y la otra es humanista. O sea, es el derecho, claro, resuelve muchos problemas. Tienes que resolverlos porque tu vida son problemas. Claro. Ese es el derecho. Pero sí entiendo a que vas. Tú tienes una forma de resolver problemas mucho más estructurada porque ves números. O sea, la respuesta está aquí o está aquí. O sea, no hay mucho que agarrarle, ¿no? Y eso vuelve más fácil el completar las tareas, güey. Bueno. O bueno, desde mi punto de vista, hablando, por ejemplo, de materias, hablando de asignaturas en la escuela, de actividades y tal, el tener 10 problemas que resolver en una hoja en matemáticas, esa estructura para mí quitaba mucho del caos que es el pensar, por ejemplo, yo no recuerdo haber escrito muchos ensayos en la carrera, güey. Yo no recuerdo haber escrito muchos reportes en la carrera, güey. Okay. Reportes, algo que en el trabajo o para un cliente, pues alguien me pagaría, güey. Eso yo no recuerdo haberlo hecho en la carrera. Entonces, tal vez esa parte que pues no es nada entretenido a veces, pues eso no me lo enseñaron en la escuela, güey. Otra cosa que creo que vale la pena ahí comentar, güey, es que mucho de lo que yo aprendí en la escuela, pues se quedó ahí como en mi mente como un muy buen concepto de algo que sucede, güey. Pero lo que yo uso de esas estrategias en de la carrera en mi trabajo son muy pocas, güey. O sea, vamos, pienso como en un doctor, güey, que pues se especializa en las rótulas, güey. Pues eso hace diario y es experto en eso. Y tal vez hay una formación detrás que lo llevó a empezar su carrera como experto y seguir. Yo no tuve esa experiencia, güey. Yo más bien siento que fui a la escuela y a la universidad ya específicamente como a poner atención 4 años y medio en algo, güey. O sea, que en ese momento, por ejemplo, yo recuerdo que yo llegué a la carrera y el primer año subí como 15 kilos, güey. Ah, madre. Porque me organizaba para ir a comer y comía pura mugre y comía en el mismo lugar, güey. Entonces yo salía de mis clases, güey, llegaba por una hamburguesa o llegaba por X cosa siempre del mismo lugar, güey, y no hacía ejercicio. Y tenía la libertad de, pues ya estoy fuera de mi casa, güey, puedo hacer lo que quiera. Y no me iba mal en la escuela, güey. Entonces, por ahí empecé dejé de hacer mucho ejercicio, güey, y empecé a subir de peso. Y luego, como al primer año de carrera, güey, ya estando fuera de mi casa, no recuerdo qué fue lo que me motivó en ese momento, pero dije, no, güey, es que si no estoy comiendo bien y luego no pongo atención y empecé a identificar así cosas, regresé a hacer ejercicio, regresé a correr, güey.
y entonces como que ya logré centrarme un poquito más, güey. Entonces ya tenía, a pesar de que en la universidad pues no tienes mucha estructura con los horarios ahí ya es una libertad mucho más palpable, güey. Yo recuerdo haber tenido como los eventos del día que me daban luego chance de navegar entre las cosas que tenía que hacer, güey. Si yo cuadraba todo mi día, por ejemplo, güey, para las 8 de la noche estar en la pista que estaba cerca de mi casa corriendo, en el parque, lo que sea, eso ya me daba toda una estructura de urgencia, güey. Porque yo a las 6 de la tarde tenía que estar haciendo o tareas, porque a las 8 yo ya me tenía que ir, güey. Y ahí lo que me ayudó mucho, güey, es empezar a hacer equipo con otra persona, güey. Entonces, yo sé que tú batallas, por ejemplo, para organizarte después del trabajo, para llegar al gimnasio, güey. Pues si yo también estoy batallando, güey, para alguien con TDA es vamos los dos. Bien fácil organizarse cuando hay otro de aquel lado. Entonces, sí, hay mucha gente que dice que para un TDA lo mejor que puedes hacer es trabajar en equipo, incluso en las empresas. O sea, porque a ver, el TDA es esta persona que tiene un montón de ideas, ¿no? Que se le vienen un montón de formas de resolver algo a la cabeza y te las puede decir, pero de ahí a que las ejecute, hay, pues tal vez a veces hay años luz, ¿no? Sí. Entonces, lo que dicen es necesitamos a alguien que las ejecute, que él las tenga, que él las diga, que él las aterrice y que esta persona ordene esta ejecución inmediata. Y eso lo están usando un montón de empresas. O sea, por ejemplo, hay varias que utilizan centros como creativos, ¿no? De, a ver, estos vatos van a estar únicamente innovando, haciendo cosas nuevas. Generalmente, bueno, Google se ha dado cuenta que gente con TDA es muy buena haciendo esto y los tiene ahí. Incluso en las oficinas, ya te lo había platicado, creo, ¿no? Tiene todos distractores, mesas de ping pong, todo esto para estar moviéndose, ¿no? Para estar saliendo de la rutina y regresando. Lo que hablabas de buscar el tren, ¿no? De este audio que te está atrapando. Una vez que te atrapa, traigo la idea, me está bailando en la cabeza, la voy a rebotar con este compa mientras me echo un ping pong y de repente, ya sé cómo la voy a hacer. Entonces ya me siento 20 horas. Pero, ojo, ahorita ese modelo de mesas de ping pong y así, creo que si bien tuvo mucho auge, yo creo que ahorita ya se está dando cuenta la gente que eso decía 5% de la población, ¿verdad? Sí. O de los niños. No, de los niños. El 5% de los niños. Bueno, vamos a pensar en 7% de los niños terminan siendo adultos con TDA. Bueno, entonces, tal vez para ti y para mí, el poner una canción, salirte, echar un cigarro, ponerte a jugar ping pong, es lo que tu cerebro necesita para volver a empezar. Uh-huh. Para una persona que no tiene este problema, y ahí platíquenme si ustedes nos están escuchando y no tienen estos rasgos de su personalidad, de repente eso no es beneficioso para todos. No. O sea, de repente hay gente que si tú le dices, vámonos a jugar ping pong y ahorita regresamos 10 minutitos, ya me desconcentraste, güey, ya se me fue el tiempo, ya no la llegué y yo estaba muy bien aquí en mis horarios. O sea, no es algo que las empresas, y a ver ahí, igual platícame sobre tu organización. Yo no creo que las empresas tampoco deban de diseñar todo su modelo alrededor de personas que tienen temas negativos de atención. Híjole, o sea, entiendo pero el punto. Pero no estamos hablando de eso. O sea, no estamos hablando de que una empresa vaya a diseñar todo su sistema alrededor de ellos. Para nada. Yo estoy hablando de que hay personas que son sumamente creativas, que obviamente no son todos, pero hay personas que son sumamente creativas y que se ha encontrado una constante entre la creatividad y el TDA. Obviamente no todos los TDA son creativos, no, eso no es cierto, pero sí se da mucho y entonces la gente se da cuenta y no por nada los artistas están llenos de gente con TDA. Hay muchísimos artistas con TDA. Entonces sí hay algo ahí. Y sí hay empresas que lo han identificado y que se han pronunciado al respecto, además.
No considero que deban de construir todo un sistema para que funcionen, pero si de esta persona o si de este grupo de personas puedes obtener algo que no obtienes en ningún otro sector, al menos del que tienes en la empresa, yo como empresa sí voltearía a ese lado. O sea, sí, porque lo han hecho. O sea, necesito que estas personas estén innovando, que sean creativas, de alimentar esta creatividad. ¿Cómo lo alimento? Bueno, si tengo este espectro aquí, lo voy a utilizar. Y si me está funcionando, pues está bien. Si no me funciona, pero pues se va. ¿No crees que pueda tener, o sea, eso que estás diciendo, si lo pones como una responsabilidad del individuo, entonces, cuando tú detectas que tienes 2 o 3 rasgos negativos que están afectando tu vida laboral o están afectando tu vida estudiantil, tú solito tratas de resolverlos, ¿no? De repente hay quien lee un libro, hay quien va con un doctor, hay quien se pone a hacer ejercicio, güey, de varias maneras, ¿no? Entonces, cuando llegas a una organización, yo más bien lo que creo es que puedes tener ventajas muy notorias con personas que no tienen ese trastorno si lograste encaminar tu atención a través del tiempo o a través de los años para convertirte en una persona interesante, güey. ¿Me explico? Creo que una persona, y piénsalo, yo por ejemplo en la prepa, que como te digo, navegaba por la prepa, si no me interesaba no iba, si sí me interesaba iba un rato y veía, pero nunca tuve problemas de calificaciones, nunca tuve este tipo de cosas. Pues para mí en realidad no significó mucho desde el punto de vista de esfuerzo y de crecimiento. Cuando yo detecto cosas que tengo que cambiar sí o sí, o que no son positivas o que no me van a ayudar, o sea, esto de no es que sea flojo, es que tengo TDA y no me motivo. Bueno, en mi cabeza se seguía viendo como que yo era un flojo, güey. A pesar de saber que pues, tienes, o sea, que igual, aunque quieras, hay días que pues, así te quedaste, güey. Pero a fin de cuentas el que lo vive eres tú, güey. Entonces, si tú dices, es que yo no soy flojo, pues estás actuando como flojo, güey. Pero es que no, yo tengo una enfermedad o yo tengo un trastorno o como le quieras poner, te ves como una persona floja. La sociedad y cuando mides el desempeño, la productividad y bla, 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 puedes tener esto y ser flojo y es una pésima combinación, güey. Entonces, creo que hay momentos donde tú solito vas identificando, oye, güey, esto no es nada más, no somos así todos, güey, esto es nada más yo. O sea, pero, si nos dicen, o sea, sí, ¿me explico? Si nos te dicen, entiendo perfecto, pero no sé a dónde vas. No, pues lo que estoy tratando de decir es que si las empresas, en este caso, no echan mano de recursos y no organizan a sus equipos para que los creativos y las personas que tienen esto puedan transitar y ser más efectivos. Ya. Pues eso es, o sea, si no trabajas en Google, güey, y no hay mesas de ping-pong, pues no, es responsabilidad personal, carnal. Entonces. No, espérame. Sí, estoy totalmente de acuerdo en que solo en estas empresas se da este tipo de cosas, pero creo que yo no sé si sea un problema tuyo, güey. Porque, a ver, un problema tuyo es donde me queda claro que la responsabilidad para encontrar algo es tuya, pero solucionar ese problema que tienes, eso no se va a solucionar, David. O sea, ese problema está ahí. Tú y yo tenemos ese problema en donde nos dedicamos. O sea, por más que le quieras buscar, el problema está. Y el problema yo tomo medicamento y a veces el medicamento no me hace un carajo. O sea, y te voy a decir otra cosa. En muchos aspectos que no tienen que ver con la administración, en mi trabajo, con esto de fechas y esto, yo soy mucho más funcional que muchos compañeros que están ahí. O sea, el problema para mí no es el que ellos tengan en algún punto una capacidad mucho más alta que la mía.
En lo que ellos tienen una capacidad mucho más alta que la mía, yo tengo otras. Y esto es lo que hay que separar. Para mí, como si yo fuera el dueño de una empresa y me doy cuenta de esto, yo sí separaría a David. Diría, a ver, ¿a qué chingados tengo a David metido haciendo cosas en las que falla constantemente cuando tengo un área específica donde sé que este pelado va a brillar? Obviamente, y además vas a brillar mucho más que otra persona. Ale, eso funciona en una isla donde viven 100 personas. Entonces, en esa isla donde viven 100 personas, eso funciona. Esa isla es una empresa. Para acá. Esa isla es una empresa. En una empresa hay muchas islas allá afuera con muchas otras personas que están dispuestas a hacer trabajos que sí pueden hacer trabajos que tú no puedes. Déjame te digo, ya lo estructuro un poquito mejor. Todo lo que tiene para mí de negativo este trastorno, todo es mi culpa, o yo así lo asumo. El que me dieran un diagnóstico cuando yo era chico me ha ayudado a entender un poco más por qué es mi culpa. Pues es mi culpa porque hay toda una serie de cosas en el cerebro y bla, 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 cosas que ya hemos platicado. Pero a fin de cuentas, el que tiene, y tal vez culpa es una palabra yo no escogería culpa, la palabra. Responsabilidad, si quieres. Pero a lo que voy es, si yo no arreglo algo, va a ser muy difícil que el mundo se adapte a mí. Y ese ha sido siempre mi manera de abordar este problema. Entonces, yo pedirle al maestro que me entregue la clase en una presentación audiovisual cautivadora y bien atractiva, pues eso no va a suceder, güey. Y vaya que hemos ido a buenas escuelas en México, güey, y no da para que hagan esos diseños específicos. Si yo espero a que la concentración llegue a mí en mi trabajo, güey, y luego me quejo porque tengo un trastorno y no puedo, necesitas buscar estrategias, porque es tu bronca, y hay mucha gente que sí puede. Hay mucha gente que sí puede hacer una tarea a tal hora y terminarla en tiempo y forma y tan tan. Y para nosotros, que nos cuesta mucho trabajo, se ve como algo negativo. Todo eso se puede arreglar, güey. Estrategias, y vas con un doctor, y la terapia y los medicamentos y todo lo que hay ahí alrededor sirve para arreglar esto. Pero vamos, es que... Pero es que, a ver, yo no estoy peleado con eso que estás diciendo, sí, yo no estoy peleado con eso que estás diciendo. O sea, eso es real. Lo hemos hablado mucho. La búsqueda de estrategias es algo básico para poder estar en ciertos puntos al mismo nivel que una persona que no tiene el trastorno. Eso es así. Eso es así. Pero creo que estamos dejando un poco de lado las aptitudes que sí te puede dar el trastorno, porque a ver, sí hay cosas muy negativas, pero también hay cosas positivas. Y esto es así, hay cosas positivas. Tan positivas hay que te hicieron tener una empresa, David. O sea, que te hicieron crecer como empresario, que te hicieron llegar esta imaginación que tienes, esta capacidad para resolver los problemas mucho más rápido que otras personas. Estos son características que se ha demostrado que son propias del trastorno. Entonces, sí hay aptitudes. Y dentro de esas aptitudes, sí hay formas de desenvolverte en un mundo que exige un parámetro flat. Entonces, yo pienso que vender este discurso en el de todo es tu bronca, tú eres el responsable, todo es tu culpa y el mundo funciona así, a ver cómo chingados le haces, yo creo que no va por ahí. O sea, sé que funciona así y sé que estamos inmersos en este mundo. Y qué triste, carnal, porque hay muchas otras broncas en las que hay gente que no va a adaptarse y que va a tener que buscar dónde. Y eso es triste, pero hay que estar conscientes, y creo que por eso hacemos esto. Hay que estar conscientes de cuáles son tus broncas y cuáles son tus aptitudes y tus ventajas. Porque sí las tienes, carnal. O sea, sí tienes una forma de resolver, sí tienes una forma. Tú dijiste, a mí me gusta mucho resolver problemas. Eso es propio del TDA. O sea, el hecho de que tengas una visión amplia de casos en donde puedas unir lo que te decía hace rato que me pasaba a mí,
Está demostrado que son personas que pueden salir muy rápido de problemas, que son personas que funcionan muy rápido en la sala de urgencias, que son personas que funcionan muy rápido en un caos, en un problema de carácter natural, un ciclón, un temblor, o sea, todo este tipo de cosas, el TDA soluciona problemas muy rápido. Entonces, ¿cómo podríamos utilizar ese tipo de forma de pensar, de forma de llegar a la conclusión de una manera productiva? Esa sí es tu responsabilidad. O sea, ahí conocerte. Sí. Conocerte y luego irte a poner ahí. Exactamente. A ver, si yo soy bueno de fútbol, no soy bueno de defensa. Tal vez soy bueno de medio o tal vez soy bueno delantero. Bueno, saber que eres bueno en esa posición es lo que te va a llevar a saber qué pueden exigirte o saber cómo puedes venderte. Entonces, yo pienso que esa sí es tu responsabilidad, pero no creo que haya muchas personas que hagan lo mismo que tú, ¿eh? O sea, yo no creo que eso que dices, que hay un universo allá afuera en donde muchas personas van a lo que a ti se te dificulta lo van a poder hacer. Sí, va a haber muchas que hacen eso, pero va a haber muchas que no van a poder hacer lo que tú sí puedes hacer. Y eso sí es tu responsabilidad de encontrarlo. ¿Por qué? Porque por eso insistimos tanto en programas pasados de darnos cuenta del trastorno, de que saber esto es muy importante. Porque en el momento en el que lo sabes, puedes ver cuáles son tus diferencias con los demás. Y no solo las negativas, también las positivas. Creo que uno de los principales problemas para estar en el mundo donde todo está diseñado para que tengas tu atención y tus parámetros correctos, no con el TDA, creo que buena parte de esto es el tema del manejo del tiempo y las rutinas. Entonces, ya para terminar con la plática de hoy, quiero platicarles un poco de cómo a través de mi vida he logrado establecer rutinas, y haciendo el análisis me di cuenta de que hay un componente, güey, que utilizo casi siempre para establecer una rutina de algo que me va a costar mucho trabajo y mucho tiempo, güey. Uh-huh. Todas mis rutinas, güey, empiezan con un baño de agua caliente, güey. ¿Cómo? Entonces, yo recuerdo cuando empecé a hacer ejercicio en la carrera, güey, pues parte del truco era que yo tenía que estar 15 minutos antes de salir en mi casa para darme un baño, güey. Y eso era lo que mentalmente, o sea, literal, ahorita que lo estaba pensando, sentía como cuando tranquilizan a las personas que tienen episodios psicóticos con agua fría, güey, así en las películas. Entonces, para mí, güey, vamos a empezar a hacer ejercicio, vamos a ir a tal, por ejemplo, cuando estuve trabajando hace muchos años en una empresa, para mí era crítico levantarme a tal hora y luego meterme a bañar. Salir de bañar y ya iba con la mente ya en otra onda, güey. Ya iba por el café, por el carro. Y para mí, güey, el manejo del tiempo se reduce a tener alarmas, a tener límites, güey. Y luego a tener momentos críticos que me disparan la motivación o la atención, güey. Entonces, en la carrera, güey, yo recuerdo que había una serie de eventos en el día, ir a clases y esto, hacer algunas tareas, estudiar, leer, lo que sea. Pero yo a las 7 y tantos ya tenía que estar llegando a mi casa para empezar la rutina de ponerme los tenis, bañarme, ponerme los tenis, ponerme la ropa, salirme a correr, regresar y, por ejemplo, el quitarme los tenis, meter toda mi ropa a lavar, meterme a bañar y preparar la cena. Eso, a mí como universitario, cuando lo empecé a hacer, cambió completamente mi vida. O sea, ya entonces empecé a dormir mejor, me empezó a ir mejor, empecé a captar mejor las ideas, güey. Entonces sí creo que hay un hack respecto a la salud que ayuda y que potencializa las cosas que podemos hacer. Entonces, con eso quería terminar, cómo tratar de establecer estas rutinas. Y pues bueno, no sé si tienes tú algún comentario para cerrar.
el que estuviste platicando? Uy, no, ahorita ya, creo que ya lo aventé en todo lo que les dije. El diagnóstico es importantísimo. Vayan por allá. Una vez que llegue este diagnóstico, si es que llega, tienen TDA, pues las estrategias son un montón. Hay un montón de cosas, hay un montón de situaciones en las que se van a ver, pues van a compartir con nosotros o no, o va a haber otras en las que no, pero esta tarea de encontrarse a sí mismos es la que es personal y en la que pueden recargarse, pues con todo lo que los problemas que les ha traído y cómo solucionarlos. Pero bueno, ya nos extendimos la hora y creo que esto fue todo por hoy. Les mandamos un abrazo muy grande. Yo soy Alejandro Durán, mi compañero. Yo soy David Checaibán y muchísimas gracias a todos. Nos vemos el siguiente miércoles. Bye bye.